¿Te imaginas poder crear una base para macetas que sea resistente, duradera y que le dé un toque personalizado a tu jardín o a cualquiera de tus espacios? Estás en el lugar indicado, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a mostrar cómo crear esta pequeña base, que si bien es una base pequeña para macetas, el proceso que se utiliza para este es el mismo que se utiliza para alguna maceta grande. Bienvenidos amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el molde, la mezcla, el desmolde y el proceso de lijado para crear esta bonita base para macetas. Quédate conmigo y hagámosla juntos. Déjame en los comentarios qué artículo de decoración o artículo para el hogar te gustaría que hiciera para el próximo video. Y si tu comentario obtiene más de 5 o 10 likes, para la siguiente semana estaría haciendo ese artículo. Consejo: para crear cualquier tipo de molde siempre les recomiendo crear un pequeño boceto antes de iniciar el proyecto, para tener en cuenta qué materiales vamos a ocupar, cuáles van a ser las medidas y tomar en cuenta todas las formas que va a tener este molde. Continuemos con el video. Bien amigos, pues para la preparación de esta mezcla vamos a necesitar dos agregados gruesos, el cemento, un poco de pigmento de color y el agua. En este caso son 25% de arena sílica color ocre, son 25% de piedra triturada de ónix de 2 octavos, 50% de cemento gris, 5% de pigmento de color café y el agua, ya saben, siempre se utiliza como máximo un 50% en base a la cantidad del cemento. Ahora sí, pasemos a la preparación de la mezcla. No sin antes decirte que si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Bien amigos, ya pasaron 24 horas, es hora de hacer el desmolde de estas piezas, que son las dos piezas de la base para macetas, y aquí está la maceta. Vamos a pasar a hacer el desmolde a ver cómo nos va. He tenido algunas malas experiencias creando este tipo de bases. Bien amigos, pues ya pasaron las 24 horas, es hora de desmoldar todo esto para ver el resultado, a ver cómo nos quedó. Vamos a comenzar a desmoldar. Como podrán ver por ese pequeñísimo detalle, no hubo video esta semana. Así que pues a planear otro y a desmontar con más cuidado, porque nos puede pasar esto, pero espero que me salgan bien en esta ocasión. Bien amigos, estas piezas yo en otras ocasiones ya he hecho varias de estas, pero algunas de las veces pasadas se me han quebrado de la parte de aquí, y esto es porque esta pieza de aquí es un poco sensible a la hora de quitarla. Entonces el día de hoy voy a utilizar el Mototools, espero para no tener ese problema. Y este tipo de piezas sí las recomiendo que las metan a curar de perdida 2 días para que se pongan lo más duro posible, porque como les comentaba, esta parte de aquí pues sí es un poco delgada en cuanto a dimensión, entonces hay que tener cuidado a la hora de retirar esta pieza.
proceso de lijado, ya saben, básicamente es una lija de grano número 80. Esto para exponer la mayor parte de piedras y para darle un acabado áspero. Si buscamos una pieza más lisa o más finita, ya saben, hay que pasarle después de la número 80 a la 150 y terminar con la 280. Normalmente no hablo mucho sobre el proceso de lijado porque creo que no es algo que requiera de mucha ciencia, pero si hay aparatos o hay herramientas electrónicas que podemos utilizarlo para facilitar y aumentar la velocidad del trabajo. Si te gustaría que hiciera un video sobre el proceso de lijado únicamente, déjamelo en los comentarios y lo estaré tomando en cuenta para los próximos videos. Bien amigos, pues espero que el video haya sido de utilidad. Si así fue, ya sabes, suscríbete. Cualquier duda o comentario que tengas la puedes dejar en la caja de los comentarios y yo con gusto te estaré respondiendo. Nos vemos para el próximo video.